Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar la unidad 2 de la sección que corresponde a climatología. Trataremos el tiempo y el clima, que nos llevarán a conocer los climas del mundo. Primero que nada, tenemos que dejar en claro lo que significa clima. Clima es el conjunto de fenómenos meteorológicos que caracterizan las condiciones habituales o más probables de un punto determinado de la superficie terrestre. Por lo tanto, es una suma de valores estadísticos. Por ejemplo, se puede decir que un desierto es un clima seco, donde se tienen ciertas condiciones como que no va a llover fácilmente, o sea que la probabilidad de que la precipitación sea abundante es muy baja. Desde el punto de vista ecológico, el clima condiciona como único factor abiótico a la distribución espacial de la vegetación, junto con la de los suelos y en parte también a las especies animales, puesto que las especies animales tienen una ventaja respecto a los vegetales, la cual es la posibilidad de movimiento que podrá producir su migración. Este clima, cuando se refiere a la unión con el suelo, suele utilizarse el término condiciones o características edafoclimáticas. Pero, ¿qué hace al clima? Mencionamos recién que es un conjunto de fenómenos meteorológicos, pero para que ocurra esa suma, ese conjunto de fenómenos meteorológicos, ¿en dónde? En la atmósfera. Va a resultar de la reunión de ciertos factores que van a ser determinantes para que ocurra un tipo de clima. No es que esto va a surgir sino que el clima va a ser el resultado de la unión proporcional de los factores tales como la latitud, el relieve, la continentalidad, o sea, su distancia al mar. Sabemos que el caso de Paraguay es un país mediterráneo, está lejos del mar, o sea, no tiene costa sobre el mar, y las corrientes marinas. Para cada uno de estos elementos van a haber variaciones que son determinados por los elementos. Los elementos son la temperatura, la radiación solar, la presión, la humedad, la precipitación y los vientos. Todo esto es necesario para poder decir que el clima es el estado medio de condiciones atmosféricas estimadas durante un lapso de tiempo. Ese lapso no es tan corto, hablamos de 20 a 30 años de observación. Eso era el clima. El tiempo, ¿qué es el tiempo? El tiempo es aquí y ahora. Está dado por el conjunto de condiciones de la atmósfera en un momento y lugar determinados. ¿Quiénes van a proporcionar la información para decir cómo está el tiempo? La temperatura, la precipitación actual, el viento, o sea, la velocidad que pueda tener, o la dirección, la presión atmosférica, y podemos decir que este tiempo atmosférico puede denominarse estado de la atmósfera y puede decirse que es variable. O sea que, ¿por qué? Porque puede cambiar de un día para otro. Es más, puede variar en un mismo día, dentro de las 24 horas. De allí que el tiempo atmosférico y clima se diferencia básicamente por lo siguiente. El tiempo atmosférico me da un estado de la atmósfera en un lugar, como ya mencionamos, determinado, en un momento determinado. Es aquí y ahora. De pronto a la mañana está fresco, lluvioso, un poco más tarde, en la misma mañana, sale el sol, empieza a elevarse la temperatura y para después del mediodía empieza a soplar viento sur, se seca todo y empieza a disminuir la temperatura. Es puntual,
variable dentro de ese espacio. Mientras tanto que el clima y ese tiempo atmosférico está dado por la meteorología. Ya conocimos el término meteorología. El clima va a estar dado obviamente por el estado de la atmósfera, pero en las diferentes zonas o en diferentes puntos particulares de la Tierra. Su variación va a ser periódica, o sea, estacional. De repente va a coincidir con las estaciones del año y está dado su estudio mediante la climatología. Y recordemos la estructura de la atmósfera, donde se ubican las diferentes alturas distantes de la Tierra, que nos va a proporcionar luego un tipo de clima que va a referirse a latitud, o sea, por pisos, que veremos en un rato. Entonces los factores ya mencionamos, que eran latitud, altitud, relieve, masa de agua, vegetación. Esa masa de agua también está traducido al principio como continentalidad o proximidad al mar. Los elementos nosotros mencionamos a la temperatura, la humedad, la precipitación, el viento, la radiación solar. Además están la altitud, el brillo solar, la evaporación y evapotranspiración. No nos olvidemos también de la latitud y la nubosidad. En lo que refiere a la representación gráfica, anualmente hablando de las temperaturas y de las precipitaciones, o sea, de los elementos climáticos, podrán traducirse mediante un climograma, donde se podrán dibujar las temperaturas mínimas, máximas, también por supuesto que las temperaturas medianas, ¿verdad? Máxima, mínima, y que son tomadas a diferentes horarios, y podrán unirse los puntos mediante los puntos de presión en común. De ese modo se va a poder dibujar un climograma de los elementos de la climatología. Muy bien, hasta aquí vamos a ver en el siguiente bloque los climas del mundo.